Siempre ha sido muy grato el hecho de estar reunidos en este tipo de conferencias, en esas actividades, que seguramente no es la primera vez que nos vemos, al menos la mayoría de los que aquí estamos. Ya en más de una ocasión hemos experimentado esta gran bendición de parte de nuestro Padre Celestial, el hecho de que nos reunimos en su nombre y nos vemos, fomentamos más nuestro compañerismo cristiano, y a hermanos que no conocemos o no hemos conocido, tenemos la oportunidad de conocerles y de estrechar sus manos. Una vez más, en lo personal, dando gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da para reunirnos con nuestros hermanos de esta región, de gozarnos con ellos, de estudiar juntos la palabra de Dios, puesto que es nuestro principal objetivo. Así que, hermanos, nos da mucho gusto volverles a ver. Y también agradeciendo la invitación que se me ha hecho para estar con ustedes durante estas noches y estudiar la palabra de Dios todos juntos. Gracias a los hermanos organizadores de estas conferencias por esta invitación. Que el Señor les bendiga, y no dudamos que este esfuerzo que se hace en el nombre del Señor no va a ser en vano. De hecho, este tipo de esfuerzos nunca es en vano, puesto que el Señor está involucrado en esto. Si le invocamos en nuestras oraciones, pedimos su asistencia, una asistencia espiritual que es real, puesto que Él ha prometido estar en medio de aquellos que invocan su nombre. Así que gracias una vez más a los hermanos que me han invitado y a nuestro Padre Celestial por el hecho, pues, de estar aquí reunidos en esta ocasión. Y a todos los hermanos en Cristo, una vez más les decimos que nos gozamos con volverles a ver, volverles a saludar, oír sus voces, estrechar sus manos, y a tantos hermanos que también nos estarán hablando de la palabra durante el día, como ya lo hicieron algunos en este día. De modo que vamos a aprovechar nuestros momentos que tenemos aquí en nuestra reunión para entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios en esta ocasión. Los que jamás nacieron es el asunto que estaremos considerando. Un asunto que es de vital importancia ponerle atención. Un asunto que, no dudo, va a hacernos reflexionar en nosotros mismos. Los que jamás nacieron. ¿Quiénes son estos? ¿A quiénes nos referimos? Por supuesto que no estamos hablando de un nacimiento físico. Ahora, aquí, en esta asamblea, estamos presentes los que hemos nacido humanamente hablando. Estamos presentes los que hemos nacido desde el punto de vista físico. Así pues, descartamos el nacimiento humano. Es el apóstol Pablo quien en segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 17 hace esta declaración tan conocida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí se habla de un nacimiento espiritual, de un nacimiento en Cristo. Y seguramente usted recordará también la declaración de nuestro Señor Jesucristo a aquel hombre llamado Nicodemo cuando le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Nuestro tema, los que jamás nacieron, hace referencia precisamente a los que nunca han experimentado el nacimiento espiritual en Cristo, los que nunca experimentaron ser nuevas criaturas, los que nunca han andado en novedad de vida. En otras palabras, los que no experimentaron fe, arrepentimiento y conversión. Los que nunca experimentaron una verdadera y auténtica conversión, que es un cambio radical de vida, de conducta, de pensamiento. Ahora bien,
Vayamos a las Escrituras para ver qué es lo que las mismas Escrituras nos dicen acerca de la condición que guardan aquellos que jamás nacieron. El apóstol Pedro en su primera epístola, pero en el capítulo 3, versículos 18 al 20, nos hace pensar en un asunto que no debemos pasarlo inadvertido. Nos hace pensar en algo que afecta nuestras almas, ya sea en el aspecto positivo o en el aspecto negativo, desde el punto de vista de que uno esté apreciando estas Escrituras. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Seguramente usted recuerda la historia de Noé. ¿Cómo es que cuando murió el anciano Matusalén, a la edad de 969 años, no quedó sino un solo hombre justo sobre la faz de la tierra? Noé. Y seguramente usted recordará que cómo es que Dios ordenó a Noé la construcción del arca, habiéndole hablado de sus planes de destruir a aquella generación perversa. Pero a la vez que Noé habría de estar al estar construyendo el arca, predicaría a los hombres el mensaje de Dios. Y luego la venida del diluvio, cuando todo mundo pereció bajo las potentes aguas del mismo. Pues bien, como unos 2450 años después de que ellos se hundieron sin sepultura en aquel abrumador diluvio, el apóstol escribió acerca de sus almas, hablando de ellas como los espíritus encarcelados. Sus cadáveres habían flotado a la vista de los ángeles cuando miraron desde el cielo el horrible diluvio. Pero 2450 años más tarde, el apóstol Pedro escribió: sus espíritus están encarcelados, siendo así guardados para juicio. Y en este mismo capítulo 2 de segunda de Pedro, más bien en el primera de Pedro capítulo 2, y ahora los versículos del 4 al 9, es el apóstol Pedro quien está hablando ahí de esas almas desobedientes que están ahí guardando o esperando el justo juicio de Dios. Estas almas o espíritus encarcelados son espíritus en prisión, espíritus detenidos, reservados para ser castigados en el juicio final. Pero debemos hacer notar una cuestión muy importante. Cuando estos espíritus que ahora están encarcelados, durante su vida en la tierra, se les predicó el mensaje de Dios, se les dio oportunidad de arrepentimiento. Podemos leer una vez más las Escrituras, porque también Cristo dice: padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. De modo que estos espíritus que ahora permanecen encarcelados, según lo que nos dice el apóstol Pedro aquí, en su tiempo, cuando ellos vivían en la tierra, tuvieron la oportunidad de oír el mensaje de arrepentimiento. Cristo Jesús fue en espíritu a predicarles a esos que ahora están encarcelados, como dice el versículo 19, y fue y predicó a los espíritus encarcelados cuando anteriormente fueron desobedientes.
Entre paréntesis, permítame decir que estos versículos son interpretados en una manera no atinada, no de acuerdo al Espíritu de Dios, sino que hay quienes piensan que nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio personal, o ahora, está yendo a donde están esos espíritus encarcelados para predicarles y darles una segunda oportunidad de salvación. Nada más que una segunda oportunidad de salvación después de la muerte no está enseñada en las Escrituras. La Biblia dice que morimos y después el juicio. Entre la muerte y el juicio no hay nada intermedio. No hay ni purgatorio, ni limbo, ni nada parecido.